nos lanzamos rápido. Estoy grabando y vámonos rapidito con eso. ¿Ok? ¿Es este el tema? Responsabilidad internacional. ¿Ok? Y primero, el concepto de responsabilidad internacional implica que por un hecho o un acto haya una violación de un principio de derecho internacional que sea imputable a un Estado, o sea, que se haga responsable a un Estado, y que esta violación de derecho internacional ocasione un daño, que puede ser ya sea material o puede ser ya sea moral, y ahí va a haber la necesidad de restituir las cosas en este sentido. Entonces, el concepto tiene como elementos una violación de derecho internacional, puede ser por un acto o por un hecho, pero el hecho, aun cuando sea un hecho, la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico es la voluntad, pero a lo mejor el hecho no es que haya habido voluntad, sino que el hecho se puede ser atribuible a un Estado, tal vez un acto de negligencia o un acto de falta de cuidado. Sin embargo, a final de cuentas, si es atribuible a un Estado, hay que pensar que ese acto o ese hecho ocasiona un daño patrimonial, material o bien moral. Y entonces va a haber la necesidad de restituir las cosas al estado en que se encontraban. En una introducción al concepto, la violación del derecho internacional, ya dijimos, no es solamente un acto voluntario o es un hecho jurídico, sino que hay una violación, independientemente por dónde venga. No solamente se puede atacar a un daño, no solamente ataca el daño al estado dañado, sino que cualquiera que modifique su condición con ese hecho o ese acto puede ser ocasionado o puede ser acreedor a un acto de responsabilidad internacional. Ahora, todo sujeto de derecho internacional, incluidos los organismos internacionales, pueden caer bajo concepto de responsabilidad. Eso no es un acto exclusivo de los estados, puede suceder. Me preguntaron en el otro grupo, ¿cómo puede ser que un organismo internacional sea responsable? Y hay un acto y hay una situación, una experiencia. Resulta ser que en la guerra de Corea, los miembros de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas se metieron en una situación comprometida porque ocasionaron un daño a una aldea que no debía haber sido. O sea, no estaba participando en la guerra, estaba lejos, pero por negligencia por parte de las fuerzas de la paz de la ONU, pues se equivocaron los ejércitos y atacaron esa ciudad y hubo daños personales, daños de personas muertas. Obviamente ahí hay responsabilidad, en este caso de los organismos internacionales. Ahora, los hechos internos, lo que pasa dentro de un Estado, normalmente no da lugar a responsabilidad internacional, salvo que sean crímenes contra derechos humanos, como son los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra. Sin embargo, hay ocasiones en que esos actos de derecho interno pues pueden dar motivo a otros conceptos que no son tanto responsabilidad, sino lo que vamos a ver como protección diplomática. Eso es la característica fundamental. Hay dos teorías. Las teorías se basan en la teoría de la falta y la teoría de la responsabilidad objetiva. La teoría de la falta viene desde la época de Hugo Grocio, que Hugo Grocio decía, es que necesariamente para que un Estado pueda ser responsablemente obligado, pues tiene que haber un acto de voluntad, tiene que haber manifestarse como una situación que quiso el Estado que sucediera. Dicho de otra manera, él decía que sí había forma de atribuirle a un ente, en este caso el Estado, o a un ente se le podía atribuir cierta responsabilidad. Sin embargo, siempre basó el hecho de que esta responsabilidad se iba a generar siempre que hubiera una voluntad. Esto hubiera implicado que si un Estado en un accidente de algo que estaba explotando, por ejemplo, la situación de un pozo petrolero que de pronto perdiera el control de la, este, de la perforación y empezara a salir el petróleo, pues ellos hubieran dicho, es que no es mi culpa. ¿Por qué? Porque yo no quise que pasara.
Pero acuérdense ustedes que en términos de lo que nosotros conocemos como responsabilidad objetiva, si yo tengo un restaurante, soy muy cuidadoso de las instalaciones de gas, siempre ando revisando que esté bien cerrada, que esté bien segura, pero de pronto un día explota el restaurante y obviamente se causa daño en todo el edificio. Yo puedo decirles, ah, no, pero es que yo no tengo la culpa, porque yo siempre he sido muy cuidadoso del gas, nunca se me sale el gas. ¿Ustedes van a aceptar esa explicación como cierta? Digo, no se amontonen para contestar. No, pues no. O sea, aquí la situación está en que bajo esas condiciones yo soy responsable. ¿Por qué? Ah, ahí radica la responsabilidad objetiva. Aunque el Estado diga, yo no quise causar el accidente, en la responsabilidad objetiva sí se le puede aplicar responsabilidad al Estado porque hay dos principios fundamentales. Nadie debe ser dañado por los actos de otro y sobre todo algo muy importante, el ubi emolumentum ibi onus. Dicho de otra manera, donde hay beneficios, hay cargas. En el caso, en el restaurante yo saco dinero para poder vivir. Es mi forma de vivir, es mi forma de mantenerme. ¿Ok? Si yo tengo beneficios, también tengo cargas. Aunque yo diga que siempre estuve vigilando el gas y explotó el restaurante, pues eso quiere decir que estoy técnicamente responsable de la explosión del restaurante. Ni modo. Entonces, esa circunstancia hace necesaria que yo diga, ay, es que no lo quise hacer voluntariamente. Pues nadie quiere hacer voluntariamente nada, pero si tienes beneficios, tienes cargas. Y esto, en una situación de explotación de petróleo, pues ha pasado por lo menos dos veces. Una le pasó a México. En 79, el pozo Ixtoc en la sonda de Campeche se explotó, se perdió el control del pozo y aparte hubo derrame de petróleo. Y aunque se trató de arreglar el asunto lo más rápido posible y se logró, se tapó muy rápido, no quiso decir eso que ya no iba a haber responsabilidad por parte del Estado. El Estado mexicano tuvo que pagar daños en ese sentido. Y hace poquito, Estados Unidos también en una plataforma en el Golfo de México también le explotó y también empezó a derramar petróleo y obviamente tuvo que ponerse las pilas para poder pagar la responsabilidad internacional que correspondía en ese sentido. Entonces, sí hay motivo para poder aplicar este principio de responsabilidad objetiva en el medio internacional. Así que las cosas no solamente son de que, ay, yo no quería o sí quería. Aquí la situación es, si es atribuible a ti que estás explotando algo y que estabas recibiendo los beneficios de ese algo, tú te haces responsable. Y ahí no hay poder humano que diga que no es cierto. ¿Ok? Ahora, los tipos de responsabilidad internacional son dos, la mediata y la inmediata. La mediata se da cuando hay entes sujetos a dependencia por parte de otro Estado hacen actos que pueden causar responsabilidad internacional. Tenemos dos ejemplos. Uno, las entidades federativas. Si Oaxaca hace algo que viola el derecho internacional, ¿responde Oaxaca? No. ¿Por qué? Porque el sujeto de derecho internacional no es Oaxaca, es Estados Unidos mexicanos. Y por lo tanto, México es el responsable internacional. El otro sentido es cuando hay algún otro ente que esté sometido a una dependencia de otro. En el caso del protectorado, como estuvimos viendo la institución, el protectorado determina que el Estado protector asume todas las responsabilidades de las relaciones internacionales por parte del Estado protegido. Si Mónaco hace un acto que viola derecho internacional y es responsable internacionalmente de eso, entonces, la situación está en que Francia tiene que responder, no porque él haya originado la responsabilidad internacional, sino que fue alguien que estaba sometido a su protección. Ahí está el caso de la responsabilidad inmediata. La responsabilidad inmediata se da cuando son órganos o entes del gobierno de un Estado los que hacen el acto de violación internacional. Es decir, aquí tendríamos que hablar de los funcionarios que están bajo la responsabilidad del Estado. Que aquí sabemos que hay tres poderes,
y los tres poderes pueden ocasionar actos de violación de derecho internacional. El Ejecutivo, ¿por qué? Porque puede ejecutar normas que vayan en contra de los tratados internacionales o de las normas de derecho internacional. El Ejecutivo puede declarar la guerra y entonces su actuación está bajo nivel de derecho internacional. Si es una guerra que no se justifica, pues entonces a lo mejor se puede hacer responsable internacional a ese Estado. El legislativo puede ser responsable internacional cuando dicta leyes que vayan en contra de lo que dice el derecho internacional. Y por otra parte, el Poder Judicial puede ser responsable internacional al Estado al dictar una sentencia que vaya en contra de las normas internacionales. Ahora, en este sentido, los niveles de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se manejarían a nivel también de los tres niveles de poder que tenemos en nuestro país, es decir, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Cualquier funcionario de estos niveles, no importando a qué poder pertenezca, si hace un acto violatorio de derechos humanos o de derecho internacional, eso hace que el Estado asuma la responsabilidad inmediata. Ese es el punto de los tipos de responsabilidad. Perdón. Ok, las formas de resolver una responsabilidad. La reparación es el daño material y se conoce como reparación su resarcimiento. Sin embargo, aquí hay que entender una cuestión. La reparación no consiste en dar dinero de inmediato, consiste en dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de que sucediera el daño objeto de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si las cosas son materiales, el Estado está obligado nada más a reponer. Se cayó una barda o se cayó un edificio, pues el Estado repondrá y su obligación se acabará cuando acabe el edificio o acabe la barda o acabe lo que se dañó. Y no hay ningún problema, ahí sí ya se resolvió el asunto. ¿Cuándo hay lugar a la indemnización? Cuando hay un daño material, pero el bien que se dañó no es algo que se pueda reponer. Yo diría que es muy difícil que eso suceda, pero, por ejemplo, si se daña la Estatua de la Libertad, ¿cómo vamos a hacer otra Estatua de la Libertad? Con las condiciones o con las características que tiene esa. A lo mejor es de un artista específico, a lo mejor por mucho que yo trate de reponerla o de repararla, a lo mejor hay planos, a lo mejor no hay planos, no sé, pero a mí se me hace que podría ser que la Estatua de la Libertad no sea fácilmente reparable. Si sucediera, entonces la situación ahí es que se tiene que pagar la indemnización correspondiente, incluyendo lucro cesante, que es lo que nosotros entendemos como daños y perjuicios. Se paga el daño y se pagan los perjuicios que se hubieran ocasionado. Pero bueno, a final de cuentas ahí tendremos que llegar a una negociación para ver en cuánto que se genera el lucro cesante. Ahora, la satisfacción es cuando hay un daño moral, cuando hay algo que hace sentir mal a los estados. Y entonces ahí, ¿qué va a suceder? Pues obviamente la reparación de daños morales se da por saludos a la bandera o una disculpa pública o salvas de honor o saludos a la bandera o no sé, alguna cuestión que nada más sea disculparse ya, ¿no? Esto es una situación que es muy pocas veces, o que muy pocas veces ocurre, aunque yo tengo dos. Hace algún tiempo, creo que todavía está el programa, la BBC de Londres tiene un programa que se llama Top Gear, que hablan de coches. No sé, ese me hace un tema bastante insulso como para que haya un programa con eso, pero hablan de coches. Y entonces, eh, iban a sacar el Mastretta, que es un coche mexicano que es realizado por una planta que pertenece a Carlos Slim. Es como nuestro Elon Musk. Y el Mastretta iba a ser introducido en Europa. Y entonces estos cuates empezaron a decir, oye, ¿qué te parece un coche mexicano? Y dice, pues ha de ser igual que los mexicanos. ¿Cómo? Pues sí, debe ser bien lento, siempre dormidote, así todo. Es más, a veces hasta se debe echar, se deben salir los pedos y
y va a oler mal. Así lo establecieron ellos. Y entonces resulta ser que el gobierno mexicano se enojó y entonces le pidió a la BBC y al gobierno británico que se disculparan con México, porque pues eso es hablar de estereotipos. BBC sí se disculpó, pero el gobierno inglés no. Y aparte los señores del programa dijeron, es que nuestro sentido de programa es burlarnos de los pueblos de tipo étnico. O sea, nosotros nos burlamos de los coches por la etnia de sus países. Es decir, si es alemán, pues es muy frío y muy estirado y cosas así. Y nosotros nos reímos de acuerdo al humor étnico que tenemos. Y eso no le hace daño a nadie. Bueno, a final de cuentas, pues nos dijeron que todos los mexicanos somos dormilones y pedorros, ¿no? Pero pues fue una disculpa que nunca llegó. Después, otra vez, es que somos muy sentidos los mexicanos. En Australia pusieron, en un programa de concurso, pusieron a los concursantes con un trajecito de charro, todo muy feo, y aparte los pusieron a cachar unas banderas que eran, nuestra bandera es verde, blanco y rojo, y estas eran al revés, rojo, blanco y verde. Y pues y pusieron la cucaracha y entonces se pusieron, y como era una actividad media difícil, pues se veían medio ridículos todos vestidos de charro, cachando las banderas que se supone que eran banderas mexicanas y todas iban al piso y entonces México dijo, no, es que la ley de los símbolos patrios dice que tú no puedes andar poniendo cosas en el piso y qué sé yo, bueno, pues a final de cuentas también pidió disculpas. Australia, pues así como que llegó la solicitud de disculpas, así como la que pidió AMLO a España sobre los de la conquista, y así también la metieron en un sobre y la dejaron en la basura. Nunca se llegó a la disculpa, pero ha habido situaciones así. Si un presidente llega a hablar mal de otro país, híjole, ahí sí ya se vuelve una situación más compleja. Y entonces tendríamos que pedir una disculpa pública en ese sentido. A ver, Andrés, dígame. Profe, hablando de eso, entraría el ejemplo del presidente de Argentina que dijo que ellos venían de los barcos, pero los brasileños de la selva y los mexicanos de no sé dónde. Exactamente, ¿y qué pasó ahí? No le exigieron disculpas de inmediato y el pobre tuvo que ir a pedir disculpas, pues sí, o sea, es una situación que es tonta. O sea, ahí sí sacó el barrio el presidente. Eh, Estas son situaciones, y es típico de los argentinos, ¿eh? Pero, pero el problema es que sí, pues ahí te metiste con cosas que no debes de meterte, principalmente con orígenes étnicos de las personas. No está bien. Entonces, sí lo obligaron a disculparse y él pidió disculpas públicas, ¿eh? En el caso, eh, no ha habido, pues, López Obrador, yo creo que se ha quedado en la rayita, ¿eh? Porque muchas de las opiniones que da, bueno, lo que dijo en la ONU, pues digan ustedes si es algo como para que, como lo recibieron los rusos y los chinos, que le dijeron, pues es que es problema de cada país, tú no puedes venir a plantear una situación así, y aparte, ni siquiera es el lugar para que tú puedas plantear estas cosas. Y en los comentarios que hacen de cultura jurídica, me salieron con que decimos basura, híjole, que ya ni la muela. Decimos basura y el otro que estaba fuera de la realidad, que nosotros hablamos de cosas fuera de la realidad. Pues qué mayor situación está en que un presidente va a hablar de cosas que no le corresponden al Consejo de Seguridad, y lo expresó muy bien el maestro Rosales, y yo estoy de acuerdo con él, o sea, y la verdad es que yo decía, híjole, ya nada más falta que salga el ratón Miguelito y Pluto y el pato Donald aquí, el desfile de las del mundo, ¿no? El mundo, un pequeño mundo feliz, ¿no? Y hay pura magia Disney, ¿no? No, señor presidente, ahí esas cosas no se hacen. Y yo antes criticaba que no salía, ahora me preocupa que salga, porque dice cada cosa. Y ahorita lo peor del asunto es que ya lo citaron para el 18. A ver cómo sale, a ver cómo salen esas cosas, porque quién sabe con Biden y con Trudeau, no creo que vayan a ser tan moderados como han sido en otros lados. Pero bueno, lo dejamos ahí, espero haberle contestado. Y aquí la situación es, el siguiente tema se llama protección diplomática.
En la protección diplomática, un Estado hace suyas las reclamaciones de un nacional, siempre y cuando sus reclamaciones no se hayan podido resolver, no se hayan podido obtener mediante los medios y los recursos del país. Si recibe una indemnización del país, entonces él puede realizar con ella lo que quiera y es una institución internacional. México ha sufrido mucho con eso. Aquí tenemos la imagen de un barco francés que se supone que estaba bombardeando Veracruz. Hay que recordar la guerra de los pasteles. Después de la revolución de la Acordada, con la cual subió al poder Vicente Guerrero, hubo un reclamo de un pastelero francés, no se ha puesto los historiadores de acuerdo dónde estaban. Algunos coinciden en que era en Tacubaya, hay otros que dicen que estaba en el centro histórico, pero a final de cuentas el pastelero requeriría del gobierno mexicano 5,000 pesos en pasteles, y el gobierno mexicano así como que, así como ustedes, ay, ¿a poco voy a reprobar el tercer parcial? Bueno, pues espérate, porque tú no lo haces. Pero aquí la situación está en que el gobierno mexicano no tenía dinero, primera. Segunda, me reclama 5,000 pesos de pasteles, pues ¿qué se comieron? ¿De qué estaban hechos los pasteles o qué? Pero el pastelero, al no recibir una satisfacción, porque prácticamente lo que le dijo el gobierno mexicano fue, fórmate en la fila, y nunca llegaron a él. Entonces, el pastelero francés fue con el embajador de Francia, y el embajador de Francia fue a hacer una reclamación formal al gobierno mexicano pidiendo 10,000 pesos por pasteles. Y si el pastelero por 5,000 no le dijeron que se formara en la fila, entonces el gobierno mexicano dijo al embajador, pues fórmate en la fila. Y lo peor de caso es que nunca le pagaron. Uy, no, pues vinieron los franceses, vinieron a atacar Veracruz, tomaron Veracruz, se tuvo que llegar a una negociación y entonces, a final de cuentas, de que para que dejaran Veracruz, se tuvo que aceptar todas las peticiones que hicieron los franceses por los derechos de guerra. Oh, sorpresa, ya no eran 10,000, eran 35,000 pesos, los cuales se tuvieron que pagar, no sé de dónde, pero los tuvieron que pagar, y México salió muy raspado de eso por no haber pagado 5,000 pesos. Pero era una institución que en ese tiempo se consideraba que era algo abusiva y tal vez hoy siguen siendo algunas cuestiones. Principalmente, los elementos de la protección diplomática son que sea nacional del Estado que ejerce la la protección diplomática. Si es una persona, tiene que ser nacional del Estado, con todas las reglas de la nacionalidad. Aquí sabemos que hay nacionalidad por nacimiento, nacionalidad por naturalización, pues aunque sea nacional por naturalización, se le podría proteger porque es nacional. En el caso de personas jurídicas, pues la idea es que cumplan los elementos para obtener la nacionalidad de algún país. Aquí en México, los elementos de la nacionalidad para sociedades y personas morales o personas jurídicas son que se constituyan conforme a las leyes mexicanas. Si se constituyen conforme a las leyes mexicanas, entonces serán nacionales para todos los efectos. Pero hay una cantidad impresionante de criterios de nacionalidad. Hay algunos que manejan el criterio del capital, hay otros que manejan el criterio de los socios, hay otros que manejan el centro de negocios, la casa matriz. Entonces, dependerá mucho de cómo se constituya la nacionalidad para personas jurídicas en otros lugares para saber si son o pueden ser defendidos por un Estado en específico. Segundo, el extranjero debe cumplir con todas las etapas para obtener la satisfacción de sus demandas. En México tendrá que ir a la primera instancia, segunda instancia, amparo, revisión del amparo si es necesario, pero debe tener una demanda, una solicitud y debe de seguir todo el caminito para poder decir que se cumplieron con todas las formalidades. Solamente así podría proceder la protección diplomática. Y la última es la política de clean hands, o sea, manos limpias. ¿Esto qué quiere decir? Que el extranjero no sea un pillo, que no sea, que no haya obtenido las cosas con trampas, ni con corrupción, ni con nada por el estilo. Yo tengo una experiencia al respecto. Resulta ser que un canadiense se le ocurrió pedir permiso en el INAH para establecer en las grutas de Cacahuamilpa animatrónicos de dinosaurios. Y lo peor del asunto es que ya había obtenido la concesión, o sea, el INAH había concedido
el permiso para que se implantaran esos animatrónicos. Cuando de pronto le retiraron la concesión al canadiense y entonces el canadiense muy airado dijo, pues es que espérenme, no, es que esto está mal y voy a pelear y voy a pedir que Canadá me proteja. Y entonces el INAH le dijo, espérate, la fiscalía nos acaba de avisar que te andan buscando por fraude en Canadá. Así que ahí tú sabes si pides la protección. Obviamente, la idea es que ya el instituto ya tenía programado que no iba a pedir nada porque pues no tenía política de manos limpias, no tenía las manos limpias y por lo tanto se salvó de ese disparo el INAH. Terrible situación porque a final de cuentas es increíble que se hayan dado concesiones en ese sentido a personas que no son fiables, pero sucedió. ¿Ok? Entonces, solamente así y solo así se puede establecer la protección diplomática. Como una forma de defensa contra la protección diplomática, varios países de México asumieron la doctrina Calvo, llamada así por Carlos Calvo, que fue diplomático sudamericano y ministro de Asuntos Exteriores de Argentina. Esta cláusula Calvo está contemplada en el artículo 27, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nos dice que todo extranjero debe renunciar a la protección diplomática del Estado si va a adquirir bienes, acciones, propiedades, partes sociales, bienes raíces, cualquier beneficio que pudiera tener en el país de nuestro país. Y aparte, si adquiere propiedades, partes sociales o cualquier cosa en territorio mexicano, se debe considerar como mexicano respecto de esos bienes. Pero si por alguna razón llegare a pedir la protección diplomática, la misma cláusula establece que esos bienes se revertirán en beneficio de la nación mexicana. Es decir, se le retirarán sin ninguna compensación y sin nada por el estilo. Esa cláusula se publica mucho en las escrituras de adquisición de bienes inmuebles o cuando se establece una constitución de una sociedad jurídica en México, se ponen necesariamente, principalmente si participan extranjeros. El problema no es hacia lo interno pues es completamente válida. El problema es hacia lo exterior, porque Estados Unidos siempre ha negado la procedencia de la cláusula Calvo. Y entonces, hasta incluso entre la OEA hay una resolución en la cual pues, Estados Unidos dice que esa cláusula jamás debe de ser aplicada a sus nacionales. E incluso cuando nosotros firmamos el primer tratado de libre comercio, perdón, se estableció restricciones para establecer esta cláusula o proceder a las expropiaciones. O sea, ya existía por ahí la forma de tratar de evitar que México hiciera expropiaciones o se aplicara cláusulas Calvo en términos de muchas cosas que pasaban en el país. Y entonces Estados Unidos dijo, ¿quieres que yo te apoye en el tratado? Pues vas a tener que medirte con tu cláusula Calvo a final de que no se puede aplicar en cualquier circunstancia. Esa es la situación que se tiene con la cláusula Calvo. Hacia el interior, pues yo creo que no debe haber mayor problema, pero hacia lo exterior es una cláusula muy difícil de defender. Entonces ahí tenemos la figura de Carlos Calvo. Eh, y tenemos dentro de también esta situación la doctrina Drago, que se atribuye a Luis María Drago, que es la persona que aparece en la foto, que también fue ministro argentino y secretario o ministro de Asuntos Exteriores argentino. Esta la dicta ante una invasión tripartita argentina, manifiesta que no puede hacerse una intervención armada para cobrar adeudos. Y acuérdense nosotros que también tuvimos una invasión tripartita, que la toreó muy bien Juárez, que al final de cuentas con la intervención de Juan Prim y mm, del capitán de los barcos ingleses, ellos estuvieron ya, digamos que contentos con la respuesta del Estado mexicano, se fueron. Y no se fueron los franceses, ¿por qué? Porque su visión era ir a tomar México para establecer el segundo imperio mexicano. Pero bueno, a final de cuentas, también tuvimos una invasión tripartita por las mismas causas. Los puntos finos de la doctrina Drago es, no te estoy diciendo que no te voy a pagar, te voy a pagar, pero se ve muy mal para mi imagen de Estado
que tú me vengas a poner un ejército en mis costas para cobrarme algo que pues sí te voy a pagar, pero no tengo, o sea, debo no niego, pago no tengo, o sea, ¿cómo quieres que te pague? Y más si me tratas de coaccionar por medio de las Fuerzas Armadas, pues veo muy difícil que pueda ser. Y decía, no es una política para no pagar, lo que estoy tratando de salvar es mi imagen internacional, mi soberanía. Y si me atacas mi soberanía, yo tendría que responder de otra manera. Es más, lo que dice es, no es que no quiera, no puedas mandar a alguien a cobrar, me puedes mandar al embajador, pero si me pones unas armas ahí en la frontera o en el puerto, pues estás obligándome a hacer algo que yo no quiero hacer. Y entonces se manejaba que la doctrina Drago impedía ese tipo de situaciones por la situación del país, o sea, por la imagen y la soberanía del país en este caso. Muy bien, ahí se acabó la unidad, que era muy pequeña, afortunadamente vamos viento en popa, y entonces todavía tenemos incluso 1.24, lo más seguro es que sí abramos la tercera sesión, pero ya nada más para algunas cuestiones en particular. La unidad 10, según el tema 11, está abierto este viernes y el sábado para que lo puedan subir. Acuérdense que ya nada más tiene que subir una sola persona. Me tienen que decir quién va a subirla para que yo pueda, pueda revisar ese trabajo y ya pueda darles calificación. Pero eso lo hacemos el viernes, si no tienen inconveniente. Y el otro punto sería que el 15 yo no les puedo dejar trabajo, que suban trabajos, porque es día festivo y nos pidieron en la universidad que no pongamos entrega de trabajos ese día. Por lo tanto, para la unidad que acabamos de terminar, que ya estaríamos hablando de la 11, tema 12 en la plataforma, sería para el 17 y el 18 de noviembre. Y entonces el tema que sigue lo empezamos a ver el viernes y a lo mejor podríamos poner la fecha de entrega de actividades para el viernes y el sábado de la siguiente semana y esto nos ocasionaría que prácticamente nada más haríamos nuestro examen heterogéneo y se acabaron los trabajos por este semestre y